Con el permiso de la presidencia. Adelante. La conducción de la política interna del país ha estado marcada durante todo el sexenio por contradicciones, equívocos y bandazos. La muestra más elocuente de ello ha sido la política de seguridad, la grave crisis de violencia y de derechos humanos que han ensangrentado a nuestro país. La gran promesa de cambio de estrategia de seguridad nunca llegó, quedó en el olvido y fue rebasada ante la escalada de los índices delictivos, los innumerables casos de violaciones a los derechos humanos y la postración institucional para mejorar las capacidades del Estado mexicano para hacerle frente al crimen y a la violencia. En esta materia, el último año de la Administración Federal dejó una de las decisiones más controvertidas y costosas de los últimos años. En noviembre del 2017, el gobierno del PRI decidió imponer la Ley de Seguridad Interior contra la opinión de los especialistas, de la sociedad civil y de organismos internacionales en derechos humanos. Decidió convertir en ley una estrategia fallida en materia de seguridad que ha generado además una grave crisis de derechos humanos que hoy alcanza más de 30,000 desaparecidos, más de 15,000 feminicidios, más de 300,000 desplazados y un sinnúmero de ejecuciones extrajudiciales y crímenes atroces como Ayotzinapa, Tanguato y tantos otros. Más grave aún, decidió tirar por la borda el esfuerzo de construir una reforma para el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad pública. Decidió renunciar a la responsabilidad de fortalecer las capacidades de las policías de los 3 órdenes de gobierno. En aquel mes de noviembre de 2017, la Cámara de Diputados discutía la minuta de mando mixto aprobada en esta misma Cámara de Senadores por mayoría calificada, toda vez que era una reforma constitucional. Aquella reforma recogía las exigencias y propuestas del Poder Ejecutivo como de las múltiples fuerzas políticas e incluso de los gobiernos locales. Fue producto de un consenso que derivó además en un plan para mejorar las capacidades y los recursos de las policías y de las instituciones de seguridad en los 3 órdenes de gobierno mediante un modelo de mando coordinado y un esquema de incentivos para que las policías municipales y estatales se comprometieran a desarrollarse, a mejorarse y a capacitarse. Lo que terminó sucediendo es que el gobierno federal decidió darle marcha atrás a esta reforma, desecharla en la Cámara de Diputados y sustituirle por lo que hoy conocemos como la Ley de Seguridad Interior. Y es que las 2 reformas perseguían un mismo fin: hacerle frente a las limitaciones institucionales en materia de seguridad pública para corregirlas, para combatir la inseguridad y para combatir la violencia. La gran diferencia es que la minuta de mando mixto le apostaba al desarrollo de las policías en los 3 órdenes de gobierno mediante un esquema de coordinación y la Ley de Seguridad Interior le apostaba a perpetuar una estrategia de militarización que le ha costado muy cara al país en los últimos 10 años. Esta es, desde nuestro punto de vista, una de las decisiones más desacertadas en materia de política interior, no solo de este último año de gobierno, sino de todo el sexenio. Y es una decisión que, de no corregirse, seguirá costándole mucho a nuestro país. El inicio de una nueva administración presidencial significa una oportunidad para corregir el rumbo. Ojalá la nueva mayoría entienda que recuperar la paz requiere tiempo y esfuerzo, que no podemos renunciar a mejorar y fortalecer a las policías en los 3 órdenes de gobierno, como ya ocurrió durante estos 6 años. No podemos darle continuidad a una estrategia fallida de seguridad y tenemos que revertir la Ley de Seguridad Interior y dar paso a un modelo de seguridad ciudadana, democrático, eficaz, coordinado y que alcance la paz en nuestro país. En esta intervención también quiero tocar otro tema que es fundamental en materia de política exterior y que tiene que ver con el uso faccioso del poder que hizo el presidente para intentar imponer un pacto de impunidad en estos últimos meses. Vimos en la legislatura que acaba de concluir una intromisión en este mismo Senado para hacer prácticamente una manipulación de la elección de su mesa directiva. Vimos su intento desesperado por imponer un fiscal carnal, cosa que detuvimos las fuerzas políticas de oposición.
Vimos en el último periodo de sesiones de la pasada legislatura cómo se canceló la posibilidad de eliminar el fuero de los servidores públicos, bloqueando la minuta aprobada en la Cámara de Diputados. Vimos cómo se sacó adelante la ley Chayote, que no sirve para detener el derroche de recursos públicos ni para combatir la discrecionalidad y el uso político de la publicidad oficial. Vimos cómo se impuso, mediante un reparto de cuotas partidistas, a 2 consejeros del INAI. Y vimos cómo en medio del proceso electoral se emprendió una guerra sucia sin precedente contra un candidato presidencial, haciendo un uso faccioso de la Procuraduría General de la República. En todos estos episodios de último año, el gobierno del PRI tuvo cómplices y por eso no puede haber ni perdón ni olvido. La transformación de la República, el cambio de régimen, debe pasar por decisiones que le pongan freno a este tipo de acciones. Por eso necesitamos una fiscalía plenamente autónoma, necesitamos reformar la Constitución para lograrlo, necesitamos tener una comisión de la verdad creada por mandato legislativo que no esté sujeta a la discreción del Poder Ejecutivo, necesitamos revertir la estrategia fallida de seguridad y fortalecer las policías de los 3 órdenes de gobierno. Concluyo. Por todo esto, en esta glosa y de cara al inicio de una nueva administración, resulta pertinente preguntarnos: ¿qué va a hacer esta legislatura para enderezar el camino? ¿Qué van a hacer las nuevas mayorías para contribuir a la transformación del país? ¿Qué vamos a hacer para que la nueva correlación de fuerzas políticas se traduzca en un cambio de fondo del régimen político? Movimiento Ciudadano refrenda su compromiso de ser una oposición que le sirva a México, de poner sus votos, sus ideas y el esfuerzo y el trabajo para lograrlo. Muchas gracias.